Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Dicen que peor es nada, que pudo haber sido peor. ¿Qué es lo que hay? Que con eso hay que moverse. A ver, el año pasado había algunas voces que querían eliminar por completo el esquema de subcontratación, mandar a la cárcel a quien se atreviera a subcontratar. Hay más o menos 4,5 millones de personas que están bajo este esquema, algunos a los cuales se les violan francamente sus derechos laborales, otros pues que no tanto, que inclusive hasta tienen mayores flexibilidades y posibilidades de trabajo. Pero hoy los senadores de la República, le informábamos hace unos momentos, pues han ya aprobado el esquema de outsourcing. Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, querido Pedro? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pongamos en contexto la realidad de nuestro país en materia de subcontratación. México es, después de Estados Unidos, de China y de Japón, el cuarto país a escala mundial con el mayor número de trabajadores contratados bajo el esquema de subcontratación. No es entonces un tema menor por cuanto a la presencia de este esquema en las relaciones laborales de nuestro país. 4,600,000 trabajadores operan bajo este esquema. Y de ellos, Luis Auditorio, 2,900,000 están laborando para una empresa bajo el esquema de subcontratación en condiciones verdaderamente de abuso o de simulación por cuanto al monto real de su salario y a la cobertura de las obligaciones que por seguridad social tendrían que atender las empresas que los tienen contratados. Hay en México aproximadamente 500 empresas dedicadas o especializadas en servicios de subcontratación. La mayoría de ellas no está registrada y consecuentemente tampoco cumple con las obligaciones que en materia laboral prevalecen en México. Y asciende a 21,000 millones de pesos la evasión por concepto de subcontratación en todo el país, particularmente en lo que atañe a la subdeclaración en el pago de impuestos. Es pues el tema de la subcontratación un tema central en materia laboral en México, no solo para las autoridades por la evasión fiscal, sino también por el cumplimiento del Estado de Derecho en un país donde en materia laboral existen leyes y reglamentos muy precisos para evitar la precarización del trabajo. Ahora bien, y lo ha señalado perfectamente Luis, pasamos de una propuesta inicial que criminalizaba toda forma de subcontratación y que buscaba eliminar todo estímulo, o más bien todo tipo de contrato de subcontratación, a un esquema que no deja satisfecho a nadie, cierto, pero permite por lo menos acotar la precarización del trabajo, permite por lo menos garantizar el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley a favor de los trabajadores y permite al mismo tiempo empezar a regular una forma de contratación que de verdad le estaba generando problemas muy serios a casi 3 millones de mexicanos que operaban bajo esquemas ilegales de subcontratación. Así que no estamos frente a la mejor reforma en la materia, pero sí frente a un paso adelante que permitirá a los trabajadores garantizar sus derechos, aunque le complicará, eso sí, a numerosas empresas de menor tamaño pasar del esquema de subcontratación que ahora tienen con sus trabajadores a la normalización de sus propias relaciones laborales, Luis. Pedro, bueno, pues ahí está el tema. Yo te preguntaría, como nos has mencionado en esta mañana, ¿qué tanto influye o no esto para confianza empresarial, o sea, para confianza en inversión? Uno puede pensar en las grandotototas, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí están y tendrán que hacer sus números. Pero se me viene a la mente, Pedro, personas de clase media, inclusive de clase media baja, que quieren poner un changarrito y que están tratando de hacerlo de alguna u otra forma, a lo mejor con 4 empleados, con 3 empleados, y pues que no pueden a lo mejor pagarlo de cierta forma como se está exigiendo. A lo mejor les convendría un esquema de subcontratación, una pequeña o mediana empresa, no sé, o sea, ¿qué tanto influye, tú crees, en el asunto de, híjole, si abrimos un negocio o no lo abrimos? Yo diría, Luis, que para que un empresario invierta en la iniciación de un negocio o en la ampliación del que ya tiene, hay 2 factores que influyen y que determinan finalmente la decisión final. Primero,
el ambiente en el que realiza su actividad es un ambiente que le da certidumbre, hay Estado de Derecho, hay cumplimiento de contratos, y yo diría hay respeto de las autoridades gubernamentales a las reglas del juego previamente establecidas, y esa es, yo creo, en este momento lo que ha impedido que la mayor parte de los empresarios en este país inviertan. No creen que el ambiente esté despejado y tampoco creen que las reglas del juego sean respetadas por la contraparte, particularmente por la autoridad gubernamental. El otro factor es qué tan competitiva será mi inversión o qué tan competitiva será mi empresa o los productos o servicios que voy a ofrecer o pretendo llevar al mercado. Y ahí es donde entra el asunto de el factor trabajo y las condiciones bajo las cuales vas a contratar obreros y empleados. Y yo creo, Luis, para ser franco, que el outsourcing ha sido aprovechado de manera competitiva por cerca de 1.7 millones, ha favorecido a 1.7 millones de trabajadores que están bajo ese esquema en empresas competitivas con negocios en expansión, pero desafortunadamente fue mal aprovechado e ilegalmente utilizado a favor de empresas que contrataron a casi 3 millones de trabajadores en condiciones francamente de simulación y de abuso laboral. Así que yo creo que va a ser casuístico el impacto que esto va a tener, y tengo la impresión de que la competitividad depende más del esfuerzo de cada empresario a su interior y también del apoyo que reciba de la autoridad gubernamental con políticas públicas transparentes y claras. Gracias, querido Pedro. Oye, y finalmente algo que de verdad nos escriben mucho, nos preguntan mucho, pues es que hay gente que trabaja ya ni siquiera por outsourcing, esquemas de honorarios, esquemas de freelance, y para ellos parece que no hay discusión pública. ¿Qué pasa con los jóvenes menos de 30 años? Muy pocos llegan a tener, ya no digas un trabajo de outsourcing, sino un empleo formal. No tienen seguro, no tienen esquemas de pensión, no tienen muchas cosas, Pedro. Para ellos creo que se debe y se tiene que hacer lo más pronto una discusión en torno al futuro de una generación que pues no sabe, no conoce, no tiene idea de qué es un empleo formal. Sí, fíjate, qué interesante este tema, Luis, porque México, si revisamos los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de los últimos 20 años, nos vamos a dar cuenta de que en ninguno de ellos se ha generado la cantidad de empleos que requerimos solo para atender a los jóvenes que al alcanzar la mayoría de edad, terminar su carrera a nivel técnico, a nivel profesional, acuden por primera vez en busca de una oportunidad de trabajo. En ninguno de los últimos 20 años. Así que venimos arrastrando año tras año un déficit en la generación de empleos. Algunos los lleva a la informalidad, a otros al trabajo por cuenta propia. Yo creo, Luis, que el tema del empleo merece políticas públicas, uno, que fortalezcan a la planta productiva para generar o para darle capacidad para generar más y mejores empleos en cantidad, pero también políticas públicas que permitan que las empresas sean más competitivas para dar y generar empleos de calidad. Necesitamos cantidad y calidad en los empleos, pero esto no lo vamos a tener, Luis, auditorio, si no hay un gobierno que convoque a la unidad, al trabajo conjunto y a la definición de políticas a favor de la modernización y el crecimiento de la planta productiva nacional. Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, Pedro.